Hola, soy Malú Guacuja del Toro, novelista, dramaturga y guionista mexicana. En 1985 comencé mi carrera como escritora de novela policíaca feminista. Mi novela Crimen sin faltas de ortografía obtuvo un reconocimiento a la mejor novela finalista del primer concurso de novela policíaca de la editorial española Plaza y Janés. Después de eso publiqué varias novelas policíacas feministas como La lágrima, la gota y el artificio, Crueldad en subasta, La invención del enemigo, una novela de ciencia ficción política de una distopía feminista que se llamaba Un Dios para Cordelia, y ahora acabo de publicar en España mi novela Al final del patriarcado, que obtuvo un reconocimiento especial, una valoración especial del jurado del concurso literario Ediciones Oblicuas en este año 2021. Los invito a que se queden conmigo, a que les cuente un poco más de este libro y otras historias interesantes e intrigantes. Al final del patriarcado es una novela que te invita a vislumbrar, imaginar un posible final del patriarcado. Y al mismo tiempo es una novela de misterio que trata sobre un fenómeno que nos preocupa o nos debería preocupar en estos momentos, que es la intoxicación del debate público en las redes sociales debido a los bots y los troles pagados. Ahora ya el debate está dominado por quienes tengan más dinero para pagar más troles y más bots. Y además, las elecciones presidenciales están siendo desbordadas en las urnas y decididas por ese debate tóxico en las redes sociales. Esta novela trata sobre el primer crimen ocurrido en el nuevo milenio, en el siglo XXI, causado por millones de troles y bots. Está ficcionalizado, pero está basado en un hecho real que sucedió durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hubo un escándalo porque unos activistas, verdaderos activistas, estaban a punto de denunciar un caso de pederastia. Y entonces lo que hicieron los troles y los bots pagados por los pederastas fue desviar la atención con noticias falsas, lo que se llaman fake news, y empezaron a causar una historia completamente desquiciada de que había una red de pederastas en una pizzería. Fue lo que se llamó el Pizzagate, y causaron que algunos loquillos que andaban armados, como muchos de los que fueron los votantes de Trump, incitados por su discurso de odio, fueran a la pizzería y soltaran balazos. En ese hecho está basada Al final del patriarcado, y es una historia de suspenso en la que además se entrelazan muchos problemas de intoxicación del debate público, tanto en Estados Unidos como en México, justo en la era en que Trump quería construir un muro. Entonces era todo este choque de culturas y cómo tantas cosas se conjugaron para generar una gran confusión entre los dos países. De eso trata. Mira, me preguntan a veces cuánto me tardé yo en escribir Al final del patriarcado. Yo te puedo decir que me tardé toda mi vida, porque es la conjunción de muchas cosas y sobre todo de dos culturas. Yo desde hace varios años vivo autoexiliada en Estados Unidos, en Nueva York.
en Nueva York específicamente, porque no todo Estados Unidos es Nueva York, ¿verdad? Entonces aquí estoy y vivo aquí debido a una postura que traté de sostener respecto a mi estética literaria y a mis convicciones políticas que chocaron en México y tuve ya de pronto muchos problemas para continuar trabajando en mi propio país. Entonces vine aquí buscando nuevas vías, nuevas oportunidades para seguir escribiendo y seguir produciendo para mi país. Y entonces esta biculturalidad me ha abierto muchas oportunidades también temáticas, me ha permitido percibir mi país desde otro punto de vista y al mismo tiempo percibir este país desde también otra perspectiva. Y esto me ha ayudado a crear esta novela y también otras novelas que he escrito como Crueldad en subasta, La lágrima, la gota y el artificio, que ya hablan mucho sobre más que nada los detalles que conforman el tejido social en México y en Estados Unidos, su vecino más determinante, porque esto no lo podemos negar, Estados Unidos determina el destino económico y muchas veces social de México, y esto es una realidad no deseable, pero es una realidad y entonces tenemos que entenderla y narrarla. Bueno, yo creo que al final del patriarcado es si no la novela más autobiográfica, más bien la única autobiográfica, porque yo escribo una cantidad de historias de lo más variadas, además escribo en 2 idiomas ahora y escribo teatro, entonces eso me hace configurar muchos personajes muy diferentes y siempre trato de llevar a mis lectoras y lectores por aventuras intrigantes, emocionantes, apasionadas, interesantes. No me gusta nunca hablar de las amas de casa, la apología del trapeador. Eso se los dejo a otras escritoras muy interesadas en el tema de la continuación del trabajo doméstico como un paraíso bucólico. Yo no lo veo así. Entonces me interesa mucho estimular la mente de mis lectoras, llevarlas por nuevos viajes intelectuales, emocionales, visuales, auditivos. En Un Dios para Cordelia, por ejemplo, hablaba mucho de la música, de otro tipo de música distinta de la que escuchaban en sus casas, y es la historia de 2 cantantes, una que canta precioso, es una voz casi inimaginable, y es la que le dobla la voz a una cantante muy mala pero muy famosa, ¿no? Y después la cantante mala pero famosa le tiene tanta envidia a la buena, aunque sea anónima, que la trata de matar y de hecho la manda a matar, ¿no? Entonces esa es la historia, esas son historias, no tienen nada que ver con mi vida realmente, no son autobiográficas. Y en cambio, al final del patriarcado, es una novela en la que hay una narradora, que no voy a especificar cómo es narradora de esta historia porque es parte del misterio, la tienen que leer, pero esa voz sí soy yo hablando y hablo de muchas aventuras y experiencias personales amorosas que yo nunca antes había contado en ninguno de mis otros muchos libros y cuentos y guiones y demás. Bueno, te puedo contar que para mí la tecnología es parte de la escritura, es una parte muy importante. Como decía Borges,
una de las herramientas tecnológicas más asombrosas inventadas por el hombre es el libro. El libro es tecnología ya también. Entonces tenemos que ver el libro como parte de la tecnología humana y los avances tecnológicos como parte de la literatura también. Entonces nunca me he negado a conocer las nuevas técnicas, las nuevas herramientas, sobre todo en la era digital, pero desde antes, o sea, yo siempre escribo a mano, pero después todo mi trabajo siempre estaba al día con la máquina electrónica que se usaba en aquel momento. Estuve siempre al día con las primeras computadoras personales que se usaron y fui de las primeras personas que empezaron a interesarse por el uso de internet y después de las redes digitales siempre. Sobre todo el tipo de plataformas en los que se utiliza, perdón, se predomina o se favorece la lectura, porque yo no soy fotógrafa, no soy bailarina, entonces no puedo estar en TikTok mucho, entonces busco maneras de comunicarme en esas redes también, pero a través de la literatura, las fotografías de mis portadas de mis libros, hago cosas creativas con ellas, pero no me comunico a través del lenguaje que estas plataformas quieren imponerme, sino que lo transformo para comunicar lo mío. Y Crueldad en subasta fue la primera novela que escribí específicamente para ser leída en soporte electrónico. Claro, también se puede conseguir en soporte impreso, pero esa fue escrita, habla sobre redes sociales, habla sobre robots que ya escriben libros solos, habla de todo eso. Al final del patriarcado no es específicamente solo para leerse en soporte electrónico, pero sí habla mucho también de lo que sucede, porque imagínate, está hablando de los troles y las granjas de bots rusas que incidieron en las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Entonces, siempre estoy al día con lo que es la cultura de la era digital, porque nos domina y nos define en tantas cosas que no lo puedo simplemente evitar. Si estoy hablando de ese tipo de momento y circunstancia histórica. Si me refiriera a una historia del siglo pasado, pues no, ¿verdad? Pero así es mi relación con las redes sociales y todo. Mi carrera como escritora, como en el caso de muchos escritores y escritoras, no fue algo que yo me propusiera conscientemente y de manera completamente intencional. Era más bien mi pasión por lo que yo sentía que era una forma de supervivencia, que era la independencia y la independencia también intelectual. Me interesaba leer más que nada por conocer, por ganarme un pensamiento propio, que fue lo que siempre busqué tener, y una gran rebeldía ante los clichés y las formas que se me imponían en un hogar muy donde yo siento que nací en la familia equivocada, pues, ¿no? Y ellos también lo sintieron, incluso me desheredaron, me desconocieron. Yo me fui de la casa de mis padres para no volver, muy joven, para en aquel entonces irte a los 19 años sin casarte era como toda una afrenta, ¿no? No se usaba para nada, y mucho menos
vivir de escribir. Yo sí viví de escribir. En aquel entonces no había, es como ahora la escuela de la SOGEM, escuelas de escritores. Entonces estudié guionismo más que nada para poder sufragar mis novelas, porque en aquel entonces ni ahora los escritores no vivimos de nuestras regalías, como bien sabes, Sogem, es muy difícil. Y entonces yo estudié guionismo en talleres, porque en aquel entonces no había escuelas, ni las escuelas de cine enseñaban guionismo, nada, pero entonces busqué a los mejores maestros, estudié en talleres con buenos guionistas de Televisa, estudié con Sitfield, estudié con muchos talleres que en aquel entonces eran lo mejor, y así comencé pagando mi carrera como escritora y al mismo tiempo trabajando como guionista. Es lo que yo hice. Escribí cerca de 160 y tantos capítulos para Plaza Sésamo. Muchísimo trabajé en Imevisión, que en aquel entonces hacía proyectos muy interesantes. Escribí la primera parodia de las telenovelas, que se llamaba Amor por Televisión, que fueron capítulos, la primera teleserie, pues 60 capítulos de parodia, pues de las telenovelas convencionales. Y esta fue dirigida por un entonces joven director de cine muy talentoso, que era Alejandro Gamboa, y fue estelarizada por Emilio Bergenji, que en aquel entonces era locutor de Radio Educación. Y bueno, pues tuvo un gran éxito, era televisión estatal en aquel entonces. Y después de eso trabajé también para La Hora Marcada, que bueno, fue así, hizo leyenda, ¿no? Ahí se formaron muchos directores que después serían famosísimos, y guionistas también, y tuve el honor de participar en un programa de La Hora Marcada que yo escribí con una historia original mía, dirigida por José Luis García Gras y estelarizada por Priya Rojo y Salvador Sánchez. Como escritora, en aquel entonces no existía la escuela de escritores, pero yo ya era guionista y era dramaturga, y ya los compañeros dramaturgos me mencionaban, oye, tú tienes que registrarte en SOGEM porque te protege tus derechos. Yo fui durante muchos años la guionista de todos los cabarets políticos durante 5 años, de los espectáculos de cabaret político de la entonces directora Jesús Rodríguez, por ejemplo. Y antes de ella escribí varias obras de teatro, algunas se presentaron en un foro que en aquel entonces era lo único que había muy importante como teatro independiente, que era el Foro Gandhi, los foros de Gandhi, los foros de la librería El Ágora. En este momento no suenan, pero en aquel entonces era lo que más se conocía, pues, y casi lo único que había como foros independientes. En Casas de la Cultura presenté una obra de teatro que estuvo durante un año en los circuitos de teatro del ISSSTE, que en aquel entonces eran muy importantes, y esa obra se llamaba Historia de Amor en Síntesis, y era una obra que ya en aquel entonces planteaba muchas de los temas y las aproximaciones críticas de mi trabajo hacia la institución matrimonial, hacia la familia, hacia la maternidad no deseada, todo ese tipo de temas, ¿no? Yo tenía 23 años en aquel entonces estaba muy joven, y los compañeros actores y los compañeros dramaturgos me decían, estás muy joven, tienes que
buscar a Sogem, porque Sogem te va a proteger, precisamente porque estaba muy joven y necesitaba conocer mis derechos como dramaturga. Y Sogem me hizo increíbles labores de protección y de mis derechos como dramaturga joven en muchísimos casos, y después como guionista, porque yo empecé trabajando como guionista talachera, es cuando empiezas como aprendiz, es lo que se llama coloquialmente talachero. Empiezas como aprendiz, no tienes crédito porque estás como aprendiz. En aquel entonces, te digo, no había escuelas de escritores, entonces tú aprendías el oficio en la marcha. Y de la misma manera que muchos técnicos de cine comenzaban como aprendices, pues no tenían crédito, de la misma manera los guionistas comenzaban. Yo trabajé para muchos guionistas famosos, nada más que como su aprendiz, entonces hacía mucho el trabajo más mecánico, pues, y ellos revisaban el trabajo y yo no llevaba crédito de eso. Pero llega un momento en el que ya no eres aprendiz, en el que ya incluso tus mentores te van diciendo, esto ya está bien, esto ya no necesita corrección, ya te puedes hacer tú cargo de todo el guión. Entonces, si son buenos mentores, ya te dejan ir, te dejan desarrollarte solo. En aquellos tiempos, pues, ¿no? Y cuando empiezas a desarrollarte solo, pues ya puedes tener crédito y ya puedes cobrar más. Y para eso necesitas a Sogem. Y fue así como yo gloriosamente conocí a Gloria López, porque de verdad ha sido una colaboradora increíble de todo el trabajo que hice, sobre todo de joven, porque escribía muchísimo. Hice además de la teleserie de Amor por Televisión, hice una serie de radionovela policíaca que se llamaba Tirando a Matar, bajo la dirección de Lynn Feinstein. En aquel entonces era para Radio Centro, imagínate. Entonces era una serie también de misterio, también con una investigadora mujer, o sea, no hombre, sino mujer. María Cristina se llamaba, y en los lunes, duraba de lunes a viernes, y los lunes se establecía un crimen, pues, con 5 sospechosos, y cada día se iban eliminando los sospechosos hasta el viernes. En todo ese trabajo yo contaba con la Sogem. Para que me protegiera, y además me ayudara a tramitar todo el papeleo también, porque tienen muy buenos abogados. Sogem siempre ha sido así. Sí, Sogem es para mí una sociedad de colegas, amigos, que a través de los cuales me reconozco, con los que me entiendo, y es además una sociedad que protege mis derechos y que me ha enseñado muchísimo sobre el oficio del escritor y la protección de sus derechos. Los quiero invitar, si les interesó esta entrevista, a leer Al final del patriarcado, que pueden conseguir electrónicamente vía Amazon, es de Ediciones Oblicuas, y también a ver la película que tuve el honor de escribir, que se llama Rencor Tatuado, está en Netflix. Es una película policíaca feminista y fue dirigida por el maestro Julián Hernández, 2 veces ganador del Teddy Award de la Berlinale. Entonces es muy, muy recomendable. Espero que les guste.